La ocasión anterior comenzamos a describir la fe y expresamos que el asentimiento que puede considerarse fe es un acto del corazón que puede incluir un acto de la voluntad. Dentro de nuestro estudio, la fe justificante, si el Espíritu de Dios nos capacita, vamos a continuar describiendo la fe justificante y así consideremos el tema creencia en un solo Dios. El título de nuestro tema es creencia en un solo Dios. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. ¿Tú crees que Dios es uno? 2. Fe insuficiente. 3. Una acción del alma. Entremos a nuestro primer encabezado, que es ¿tú crees que Dios es uno? Nuestro primer encabezado es ¿tú crees que Dios es uno? Pues dice el libro del apóstol Jacobo, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y vamos a observar dentro de esta expresión, ¿tú crees que Dios es uno?, algunas desviaciones respecto de la consideración de la deidad. Por supuesto que esto tiene sus matices, pero lo abordaremos como desviaciones o errores. Ustedes saben que la palabra teos es la raíz griega que corresponde a Dios. Por lo tanto, todos los ismos están relacionados con la palabra a la que hacemos referencia. Es decir, todos los teísmos están relacionados con Dios, porque teos es Dios. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, ahí dentro de eso está relacionado el monoteísmo o el politeísmo. Esa palabra, ahí está teos, que hace referencia a Dios. No siempre esa palabra teos significa el Dios supremo, pero siempre literalmente es Dios. Bien, ¿tú crees que Dios es uno? Bien, esto nos habla de que dentro de los teísmos vamos a encontrar una diversidad de categorías. Una de esas categorías de las que vamos a encontrar es el enoteísmo, en único, teísmo relacionado a Dios, en supremacía, enoteísmo. Se refiere a la supremacía de una deidad con deidades subordinadas. Esto no es desconocido para nosotros, porque las religiones paganas, como la griega clásica, tenían un Dios supremo y de ese Dios estaban subordinados otros dioses menores. En la religión griega clásica, hasta el pináculo está Zeus, y debajo de Zeus, subordinadamente, hay otros dioses. Eso es enoteísmo, es decir, abarca la supremacía de una deidad con deidades subordinadas. El enoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios principal o supremo al cual se adora y rinde culto, pero no niega la existencia de otras deidades menores o subordinadas, al punto que incluso en la religión griega clásica hay incluso semidioses, es decir, debajo de los dioses subordinados hay hombres dioses o semidioses. Las características principales del enoteísmo son: reconoce un Dios como objeto central de devoción, pero admite que pueden existir otros. Esto también se parece mucho a las religiones paganas, por ejemplo, de Mesoamérica. Un Dios principal con deidades subordinadas. Sí, tienen una devoción a un ídolo central
y debajo de él algunos otros. Dentro del enoteísmo podemos considerar al politeísmo. Es decir, el enoteísmo es la categoría para decir si hay un Dios supremo y debajo de él otros dioses. Y el politeísmo es la práctica de adorar a ese Dios y a esos otros dioses. Es decir, no se niega la adoración a esos otros dioses, lo que nosotros conocemos como idolatría. Pero eso es el politeísmo. Hay una diferencia entre enoteísmo, que es el concepto o la categoría de aceptar una deidad, sobre esa deidad, debajo de él, otras deidades subordinadas. Y el politeísmo es la práctica de la adoración de esos a los que se les considera dioses. Estas se diferencian del monoteísmo. Mono, único. Teísmo, Dios, un solo Dios. Como también de ahí se desprende el monoteísmo judío. El monoteísmo afirma la existencia de un solo Dios verdadero y niega la realidad de cualquier otra deidad. Esto ya no es como en el enoteísmo. Es decir, los hebreos en un momento eran enoteístas. ¿Qué significa eso? Que sí, consideraban a Yahvé como el Dios supremo, pero debajo de él otros dioses. La diosa de la fertilidad, el sol, la luna, como ocurre en las religiones paganas, ¿verdad? Pero cuando viene la ley, entonces se les establece a ellos el monoteísmo. Ya no aceptan que los otros son dioses. Ya solamente reconocen a Dios como el único Dios verdadero. Bien, de ahí también se desprende la monolatría. La monolatría, aunque reconoce a un Dios único, también va y adora a otros que pueden ser considerados ídolos. Les otorga algunas cualidades divinas. Todas estas categorías en sí mismas se parecen. Y luego ya de esto se desprende el monoteísmo judío. ¿Qué es lo que expresaba el monoteísmo judío? Bueno, viene y dice a través de los 10 mandamientos, ¿verdad? Lo que el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero también dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Recuerden que el monoteísmo judío es literalista por definición. Dios no está dividido en partes, ni existen otros seres divinos que compartan su naturaleza. En sí mismo, la definición de monoteísmo judío es correcto, porque la sustancia de Dios no se divide en partes. Dios es supremo sobre toda la creación y no está limitado por la misma creación. Esta fe se expresa y fundamenta en la revelación divina dada a Israel, especialmente en la ley, o conocido también como la Torá. Y ya en algún momento, ahora sí, condenan toda adoración a otros dioses o ídolos, como lo enfatiza ya los 10 mandamientos. La confesión de Deuteronomio 6:4, como inicia con oye, la palabra oye, para el hebreo es el Shema. Ese mandamiento se conoce como el Shema. Ese Shema era la declaración central: Dios era uno, sin división ni pluralidad interna. Ahora,
Precisamente por eso ellos van a rechazar la Trinidad, porque ellos lo comprenden de manera literalista. Ya hay un rechazo absoluto de cualquier otra deidad. Ya ellos, cuando voltean a ver a los griegos y a los romanos, los consideran idólatras. Dicen, eso es contaminación espiritual. Y hasta experimentan cierto celo por esas cosas. Hay un énfasis en la ley y hay un énfasis en el culto que se ofrece en el templo de Jerusalén. La fidelidad al único Dios se expresa mediante la obediencia a la ley o a la Torá. Y todo esto se expresa mediante el sistema de sacrificios ahí en el templo. Aunque el monoteísmo judío esperaba al Mesías, recuerden que ellos concebían a este Mesías como un humano, ungido, y no netamente como la encarnación de Dios. Lo veían como, es la esperanza de un rey que vendrá a liberar. Ahora, dentro del monoteísmo encontramos al deísmo con D y al teísmo con T. Deísmo acepta la existencia de un solo Dios, pero niega que intervenga como ser personal. Es decir, el deísmo dice, Dios creó todas las cosas, sí existe ese ser supremo, pero ahí los dejo a su suerte. A diferencia del teísmo con T. El teísmo es la creencia en un solo Dios que interviene en la historia universal y en la historia personal. ¿Cómo? Por medio de la providencia. Dentro de ese teísmo se puede encontrar ya el monoteísmo cristiano. El monoteísmo cristiano, como dijimos, acepta la superioridad de ese ser supremo que crea y sustenta todas las cosas. Dentro de ese teísmo también está el politeísmo teísta. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay personas que aceptan que existe ese Dios supremo, pero existen otros seres que también pueden ser considerados dioses. Y finalmente el teísmo trinitario, que ese ya es la fe cristiana en sí mismo. Todo esto en contraste del ateísmo. Sin teos, Dios. El ateísmo es esta corriente que niega la existencia de Dios o de cualquier deidad. Dentro de la categoría del ateísmo todavía es muchísimo más amplio. Algunos otros como el agnosticismo y algunos otros. Pero bueno, el teísmo trinitario se caracteriza por enfatizar la unidad de Dios, pero revelada como Trinidad. Esto en contraste del monoteísmo judío. El monoteísmo judío dice, en Dios no hay pluralidad. El teísmo trinitario se caracteriza por enfatizar la unidad de Dios, pero revelada como Trinidad. Es decir, los apóstoles afirmaban el mismo monoteísmo del Shema, pero comprendían plenamente que en el único Dios existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A todo esto se debe decir que enseñaron la realidad de que Jesucristo es el verdadero Dios, ya que tanto nuestro mismo Señor como los apóstoles sostenían que el Mesías no era meramente humano, sino el Hijo eterno del Dios encarnado, como enseña Juan 1.1 y Juan 1.14. Y este Hijo de Dios, como la segunda persona de la pluralidad de la deidad, es designado como mediador. Esta designación incluye el triple oficio de Cristo como Rey, Profeta y Sacerdote. Dentro de esta cosmovisión se afirma que el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo de Dios no solo se refiere al poder de Dios o a una fuerza,
sino que el Espíritu es el santificador y el consolador enviado por el Padre y por el Hijo, según enseña Juan 14, 16 al 17. Este entendimiento y realidad trinitaria, en lugar de centrarse en el templo de Jerusalén, proclama a Cristo mismo como el sacerdote y el sacrificio agradable y aceptable a Dios, y a la iglesia como el verdadero templo de Dios. En ese sentido, la verdad revelada de Dios es la fe cristiana trinitaria. Esto es, Dios es uno en tres personas. En Dios hay una pluralidad de personas y la verdad de la unidad en esencia. Esta realidad es para que como iglesia adoremos a Dios y no para especular, porque especular es más tendiente a la incredulidad que la fe. Incluso no podemos comparar a la Trinidad con nada. ¿A qué compararéis al Santo? Cuando inician comparaciones de la unidad de Dios y de la Trinidad de Dios con algún ejemplo humano, con algún ejemplo terrenal, tengan casi por seguro que vamos a caer en herejía. Porque eso no es algo que se puede explicar. Eso es algo que se acepta por fe. Miren cómo dice nuestro texto. ¿Tú crees que Dios es uno? Esto es que ahora como profesantes del cristianismo ya no se duda de que Dios es uno en el sentido evangélico. ¿Cuál es el sentido evangélico? Dios es uno en esencia, pero en esa unidad esencial hay una pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es el sentido evangélico. Porque aquel que se considera unitario o unitarista, no debemos considerarlo como verdadero cristianismo. De modo que la creencia de un solo Dios en la confesión de fe cristiana está relacionado con la doctrina de la Trinidad divina. El pastor puritano John Gill nos ofrece una explicación al respecto. Abro cita. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Estas palabras son la continuación de la respuesta del hombre que tiene obras, dirigida a aquel que se jacta de su fe sin ellas, haciéndole notar que uno de los artículos principales de su fe es que hay un solo Dios, lo cual ha de entenderse en el sentido cristiano, pues tanto el que habla como el que es hablado se profesan cristianos, de modo que creer que hay un solo Dios no es solamente aceptar este artículo en oposición al politeísmo de los gentiles, ni simplemente confesar al Dios de Israel como lo creían los judíos, sino creer que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estos tres son el único Dios, por lo cual este artículo de fe incluye todo lo que concierne a Dios, así en lo que respecta a Dios el Padre, su ser y perfecciones, como a Cristo en cuanto a Dios, Hijo de Dios y Mesías, etc. Y asimismo al Espíritu Santo, y creer todo esto es correcto. Hasta ahí. Ahora, ¿qué nos expresó el pastor puritano? Porque la cita fue algo larga. Bueno, que es como si hubiera una interlocución en el pasaje del apóstol Santiago, que donde uno afirma que la respuesta a la fe son las obras, y el otro afirma que no hay respuesta de obras a la fe. Y este que afirma que la fe no tiene obras como respuesta se fundamenta en que Dios es uno y que solo hay un Dios. Ninguno de estos interlocutores tienen conflicto en aceptar la realidad de un solo Dios, pues ambos profesan ser cristianos. Así que ahí la cuestión no es dirimir sobre el politeísmo o sobre el monoteísmo judío, sino sobre la base de fe cristiana, que es creer todo lo que concierne a Dios. En ese sentido, ¿qué es todo lo que concierne a Dios? Lo que respecta a Dios el Padre, su ser y perfecciones. Lo que respecta a Cristo en cuanto a Dios, Hijo de Dios y Mesías. Y asimismo a la persona del Espíritu Santo como Dios, consolador y santificador. Y creer todo eso es correcto. Pero debemos decir que asentir correctamente a eso, aunque puede considerarse asentimiento en cuanto a la fe justificante y a las verdades divinas, no parece ser suficiente. Para eso pasemos a nuestro siguiente encabezado, que es fe insuficiente. Pues dice
Jacobo, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si crees que Dios es uno, bien haces. En el sentido de que no admites que alguno otro sea considerado Dios. Es decir, ya para ustedes ya no hay una pugna entre saber si Zeus, Alá y el Dios de la Biblia son tres divinidades, no, sino que ahora, bajo el cristianismo, conocemos al único Dios verdadero, creador de todo cuanto existe, se acepta esa realidad y los otros son considerados ídolos. Son considerados como ídolos muertos, ídolos mudos. Bien haces, en el sentido de que no niegas la realidad de un ser todopoderoso que es uno y único, en contraste de lo que sí hacen los ateos y los politeístas. Es decir, el politeísta y el enoteísta, dice el enoteísta, aunque no adore a otros dioses, dice, bueno, puede existir este Dios, pero a su vez también existe otra oferta de dioses. Y el ateo dice, bueno, no hay Dios. Y el agnóstico va a decir, bueno, no sabemos si existe o no existe, en realidad no tenemos certeza. Entonces el cristiano, el que tiene doctrina cristiana, bien hace creyendo que Dios es uno, porque no niega la realidad de un ser que es supremo, que gobierna todas las cosas, que creó todas las cosas y que las sustenta. El pastor puritano John Gill nos ofrece una explicación de esta expresión. Cito: bien haces, porque el que haya un solo Dios se prueba por la luz de la naturaleza, por las obras de la creación y la providencia, y aún ha sido reconocido por los más sabios de entre los paganos mismos, y está confirmado por la revelación divina, tanto en los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo cual ha sido recibido por los judíos, y es bien conocido por los cristianos, a quienes les es presentado en la más clara luz, y quienes están asegurados de su verdad. Hasta ahí. Que nos expresó el pastor puritano. Que hay 4 pruebas que confirman la verdad de un Dios único. 1, la luz de la naturaleza. 2, las obras de la creación. 3, la providencia. Y 4, la sabiduría de los paganos. Esta realidad se confirma por la revelación divina, y de esto dan evidencia tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esta realidad ha sido recibida por los judíos y es bien conocida por los cristianos. A los cristianos esta realidad se les ha presentado más claramente y están asegurados en la verdad, nos expresó el puritano. Es verdad que este que no niega esta realidad asiente a la verdad, asiente a la realidad de un creador. Tal vez incluso acepta que este creador es sustentador, es decir, no solamente creó, sino que ahora interviene ese creador y sustenta esa creación. Y que incluso se puede revelar a las criaturas. Pero noten que eso no es muy diferente de lo que aceptan los mismos demonios. Porque aquel que cree Dios es creador está en una postura hasta ahí de deísmo. Sí, cree que Dios existe, pero otro puede avanzar y considerar a Dios como creador y sustentador que interviene. Eso ya es teísmo. Pero eso no es muy diferente de lo que aceptan los demonios. Pues el texto dice, también los demonios creen. ¿Los demonios creen?
Los demonios, por lo general en el Nuevo Testamento, están asociados al mal y pueden considerarse como subordinados a Satanás. Y observen que dice que los demonios creen. Es decir, ahí está la palabra que corresponde a fe. Recuerden que creer corresponde al término griego pistis. Es decir, los demonios tienen fe, aceptan algo como cierto, dan crédito a la autoridad de la existencia, reconocen el sustento, intervención y designio en la creación por parte del Dios Todopoderoso. En ese sentido, los demonios asienten a la verdad, aceptan la realidad de un solo Dios. Este creer se refiere a un creer intelectual, no a un creer salvífico y justificante, pues los demonios no pueden venir a salvación o a justificación. Si creen, es solo un creer intelectual por medio del cual no pueden negar la realidad de la existencia y del poder de Dios. Pero eso no significa que posean alguna potencialidad para venir a ser salvos. De ahí que se puede expresar que aquellos que solo creen intelectualmente, ahora ya hablando de los humanos como raza caída, de ahí se puede expresar que aquellos que creen intelectualmente poseen la fe de los demonios. Es decir, su asentimiento es con fundamento únicamente en la razón y en el intelecto. El pastor puritano John Gill nos ofrece una explicación sobre el creer de los demonios. Inicio cita. Ellos creen la misma verdad, saben y creen que hay un solo Dios, y no muchos, y saben que el Dios de Israel es Él, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu son el único Dios. Saben y creen que Él es el Dios Altísimo, a quien sirven los ministros del Evangelio, y saben y creen que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios y el Mesías, como enseña Hechos 16, 17 hasta ahí. Recuerden ustedes lo que sucedió cuando Lucas nos narra la experiencia que pasó el apóstol Pablo y Silas, que una mujer vino detrás de ellos dos y daba voces y decía: estos hombres son hombres del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salud. Esto lo hacía porque tenía un espíritu de adivinación. Esto significa que los demonios reconocen al Dios Altísimo y reconocen a los siervos de la predicación del Evangelio. Pues es lo que nos expresó el puritano. Los demonios no admiten que haya muchos dioses, sino uno solo. Y saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Dios Altísimo. Y a este Dios sirven los predicadores del Evangelio. Eso lo saben los demonios. Noten que entonces asentir intelectualmente también puede surgir en aquellos que aún no han venido a la fe justificante. Porque puede que reconozcan que solo hay un único Dios y que rechacen la idea de que hay muchos dioses. Y puede que sepan que el Dios de Israel es Él y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios. Puede que estén ciertos y crean que Él es el Dios Altísimo a quien sirven los ministros del Evangelio. Y aún así, no poseer la fe que justifica. Luego nuestro texto afirma que los demonios tiemblan. En esto no debemos pensar que literalmente tiemblan. Pues los demonios no poseen materia física. Y si no poseen un cuerpo físico, no debemos pensar que tiemblan físicamente. Parece ser que la palabra griega que corresponde a temblar solo se registra una vez en todo el Nuevo Testamento. Y precisamente se encuentra aquí en nuestro texto. Y puede referirse a erizarse. Eso nos otorga la idea de un animal al que se le erice el pelo debido al frío o al miedo. Literalmente significa erizarse o enfriarse, es decir, estremecerse por miedo, es decir, temblar. Entonces, no se refiere a un simple temblar mecánico, sino a un estremecimiento
provocado por un terror intenso o un pavor reverente. En nuestro texto, la palabra temblar nos comunica la idea de que los demonios tienen un conocimiento real de Dios que los provoca un terror en su interior, pero sin conducirlos a obediencia ni salvación. Tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El pastor puritano John Gill nos explica a qué se refiere ese temblor. Cito: y tiemblan a causa de la ira de Dios, la cual sienten ahora, y ante el pensamiento de los tormentos futuros que esperan, como enseña Marcos 5:7, lo cual es más de lo que hacen algunos hombres, y sin embargo estos no serán salvos, pues su condenación es cierta e inevitable, como enseña 2 de Pedro 2:4. Hasta ahí. Noten cómo el verbo temblar nos transmite la diferencia entre reconocimiento intelectual y fe justificante. Hacia donde nos estamos conduciendo es a la descripción de la fe justificante. Pero ese temblor es solamente un reconocimiento intelectual. Sí, hay un pavor por el tormento futuro que viene. Los demonios saben que Dios es uno y tiemblan por su destino de condenación. Noten cómo el texto por sí mismo resalta que la fe salvadora no solo es saber, no solamente se concentra intelectualmente, no es que usted acepte la Biblia como tal. Porque en muchos lugares se dice, mira, aquí está la Biblia, léela por tu cuenta y sigue adelante. Con que aceptes la Biblia, con eso es suficiente. Porque en nuestro texto precisamente se resalta que no es la intelectualidad, sino confiar y someterse a Dios. Este temblar aplicado a aquellos que asienten intelectualmente al testimonio divino es que al escuchar alguna verdad o terror de la ley pueden estremecerse, porque el significado nos deja esa imagen, que el vello se eriza por una reacción involuntaria ante una fuerte impresión. El pastor puritano John Gill afirma que una fe de esa clase no puede salvar. Cito: de donde se sigue que una fe meramente histórica no aprovechará ni podrá salvar a nadie. Un hombre puede poseer toda esta clase de fe y no obstante ser condenado. Por tanto, no es cosa de que uno se jacte ni en la que deba confiar hasta ahí. Porque muchos, al saberse condenados, pueden temblar por los terrores de la condenación. Pero muchas veces no es más que un reflejo pasajero que no conduce al arrepentimiento. Hay personas que pueden escuchar una predicación honesta de la ley de Dios y saber que se espera una condenación, incluso una predicación con respecto del infierno, por ejemplo. Y muchos, en su concepción, digo de manera general, habrá algunos que estén muy trastornados y no lo acepten, pero la mayoría no quiere ir al infierno. Escuchan, hay una condenación y hay un infierno, y dicen, yo no quiero ir al infierno. Eso no significa que sepan qué es ir al cielo, pero al menos de entrada dicen, yo no quiero ir al infierno. Pero solamente es un reflejo intelectual que puede llegar a afectar las emociones, es temporal y no conduce al arrepentimiento. Como se acuerdan de los lugares donde el Señor nos sacó, se esgrimía esa postura del rapto secreto y se manipulaba el mensaje por medio del suspenso y la intriga, y a cada señal recurrente en la creación expresaban que ya iba a dar inicio a la gran tribulación, que vino un tsunami
ya va a iniciar la gran tribulación, que tal presidente fue electo en tal país, ya va a dar inicio a la gran tribulación, que murió un papa y ahora ya surgió otro papa, es porque ya va a dar inicio a la gran tribulación. ¿Y qué efecto produce esto en la conciencia? Una especie de miedo y temblor o terror de saber que se quedaría. Y eso duraba unas horas. Pero no surgía el arrepentimiento, porque después de esa agitación en la mente y ese estremecimiento en los afectos, podían continuar cómodos conviviendo con sus antiguas maldades. El pastor puritano John Owen nos ofrece un argumento negativo respecto de esta clase de fe. Cito: no es más que lo que los mismos demonios pueden tener y tienen, como lo afirma el apóstol Santiago, porque ese ejemplo de su creer en un solo Dios prueba que ellos también creen en todo lo que este único Dios, que es la primera verdad esencial, revela como verdadero y puede coexistir con toda clase de maldad y sin obediencia alguna. Y de este modo hacer que Dios sea un mentiroso, como enseña 1 de Juan 5:10. Y no es de extrañar si los hombres nos niegan ser justificados por la fe, quienes no conocen otra fe que esta. Fin de la cita. ¿Qué nos está expresando el pastor puritano? Que esta clase de fe no va más allá de lo que también pueden aceptar los demonios, como lo afirma el apóstol Santiago. Que creer en un solo Dios como primera verdad esencial prueba que los no justificados también reconocen la revelación de Dios, como también lo hacen los demonios. Que ese creer puede coexistir con toda clase de maldad. Pueden asentir sin obedecer a Dios y de esa manera hacer mentiroso a Dios. Noten lo perverso de ese falso creer. Porque en sentido doctrinal, ¿a poco no se parece al verdadero cristianismo? Y aún así es ofensivo al Señor, porque mucho de la gloria de Dios radica en su verdad. Y luego nos expresó que muchos no serán justificados porque no conocen otra fe, sino una de aspecto intelectual. Porque la verdadera fe es un acto del alma. Para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es una acción del alma. Nuestro tercer encabezado es una acción del alma. La fe que justifica, en cambio, es una acción del alma. Habíamos dicho que muchas veces antes de que el Señor conceda la fe justificante, lleva a los hombres a la convicción de pecado. Esta convicción de pecado produce ciertos efectos que llevan al hombre a una desesperación, de tal manera que se encuentran trabajados y cargados por el pecado. Y en esa condición trabajada y cargada buscan liberación. Al buscar esa liberación comienzan a reformar su vida, procurando abstenerse de pecado, porque concluyen que así llegará la liberación. Y generalmente esto le ocurre a aquellos en quienes ha de surgir la fe justificante, sin que implique que eso deba ser la causa de esa fe. Dicho sujeto, estando en tales ejercicios, aceptará la verdad de Dios como proveniente de su autoridad. Asentirá, porque el testimonio procede de la autoridad divina, y en ese sentido creerá. Y no se va a oponer a lo dicho por Dios, pero aún no es la fe justificante. El pastor puritano John Owen nos explica que este asentimiento puede llegar a ser sincero. Cito: este asentimiento a toda la revelación divina puede ser verdadero y sincero, aunque no haya habido un trabajo previo de la ley, ni ninguna convicción de pecado. No se requiere tal cosa para ello, ni se encuentran en muchos que aún así asienten a la verdad. Pero como hemos mostrado, esto es necesario para la fe evangélica y justificada. Y suponer lo contrario es derrocar el orden y el uso de la ley y el evangelio
con su mutua relación entre sí en sujeción al diseño de Dios en la salvación de los pecadores. Hasta ahí. El puritano nos está expresando que la convicción de pecado es la que por lo general atraviesa un sujeto en el que puede surgir la fe evangélica. Esa fe justificada y que puede suponer, y que más bien suponer que no haya una convicción de pecado previo a la fe justificante sería derrocar el orden y el uso de la ley en el Evangelio. Recuerden que dijimos que la ley no tiene poder para subyugar el pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley viene y agita nuestras conciencias, nos confronta. La ley viene y nos dice que somos pecadores. La ley viene y alborota nuestras conciencias para acusarnos y señalarnos de pecado y mostrarnos la maldición bajo la que estamos. Pero la ley no puede traer alivio. Solo el Evangelio puede traer liberación, el escape o el tan ansiado alivio de las cargas del pecado. El pastor puritano John Owen afirma que hay un estado de culpa ante Dios que se opera en la conciencia, pero que la fe es una acción del alma. Cito: no es una manera de buscar alivio para un pecador convencido, cuya boca está detenida y que se ha vuelto culpable ante Dios. Estos son sujetos capaces de justificación y hacen o pueden buscarla de manera adecuada. Un mero asentimiento a la revelación divina no está especialmente diseñado para dar alivio a tales personas, porque es eso lo que las lleva a esa condición donde deben ser aliviadas, ya que el conocimiento del pecado es por la ley, pero la fe es una acción peculiar del alma para la liberación. Fin de la cita. ¿Qué nos expresó el puritano? Que quienes son sujetos capaces de justificación y pueden buscarla de manera adecuada son aquellos que se han vuelto culpables ante Dios. ¿Cómo es volverse culpables ante Dios? Aceptar su culpa, aceptar la condenación, quedar convictos bajo el pecado, quedar convencidos de que son pecados, de que ellos son los que han ofendido al Señor, debido al asentimiento que los ha conducido a ese estado. Pero estar convicto de pecado aún no es el alivio, aunque ciertamente no está lejos de la fe justificante. No estamos atribuyendo causa de justificación a tal estado, pero se puede afirmar que lo más común es atravesar convencimiento de pecado y testimonio de culpabilidad, cerrando la boca del pecador y reconociendo la culpa ante Dios. Un mero asentimiento a la revelación divina no está diseñado para dar alivio a las personas. La convicción de pecado no traerá alivio a los que han atravesado culpabilidad, pero las conduce al estado donde se puede obtener alivio. Pero es evidente que los que se han vuelto culpables ante Dios son llevados a esa condición por la que buscan un alivio. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Porque no podemos saber qué es la codicia si la ley no nos lo dice, como dice el apóstol. No podemos saber qué es el robo si la ley no nos lo dice. No podemos saber qué es la falsa adoración si la ley no nos lo dice. No podemos saber qué es la incredulidad, a menos que Dios nos lo diga. Aquellos que por la ley han sido sacudidos buscan un alivio, aunque la fe es una acción del alma para la liberación. El alma comprende todas sus facultades. Esto es mente, afectos, voluntad y conciencia. Porque noten que esta clase de fe por la que se cree en la supremacía de la divinidad y en la única divinidad, y se reconoce como una y única, ese creer puede combinar tanto el intelecto como los afectos. Pero la conciencia no fue atada y la voluntad no fue sometida a la obediencia. Por lo tanto, no es fe,
justificante. Oremos al Señor.